¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Esta noche tenemos varios temas que atender. Uno de ellos en México, una situación que habla una vez más, de los altos niveles de violencia, del narcotráfico y su presencia en cualquier parte de la República, de una política de Estado fallida por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, unos abrazos y no balazos que no funcionan, no se cumplen y no se aplican. La realidad en México es brutal y puede alcanzar a cualquiera, aún no siendo mexicano. Esto quedó en evidencia el día de hoy. Y quedó en evidencia, además, en un lugar que se sostiene por el turismo y que fue precisamente el principal testigo de los hechos del día de hoy. Vamos a iniciar con esto. Es de nuevo la noticia a nivel internacional. De nuevo, México y su violencia. Esta vez el escenario, un hotel de lujo en el municipio de Puerto Morelos, cerca de Cancún. Un huésped que se hospeda en el Hyatt Ziva Riviera Cancún le confirmó a CNN que escuchó múltiples disparos mientras estaba en el área de la piscina y luego se refugió en las instalaciones del complejo. La Fiscalía de Quintana Roo informó que se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales. Dos personas murieron. Se presume, de acuerdo a la información oficial, que eran narcomenudistas, es decir, bandas rivales de narcotraficantes, hay que dejarlo bien claro. No eran solo bandas rivales, eran bandas rivales de narcotraficantes. Sí, de acuerdo a la información oficial, eran narcomenudistas las dos personas que murieron. Afortunadamente, además del terror que deben haber sentido, ningún turista resultó herido de gravedad. Vámonos en vivo con Eduardo de Luna González, se encuentra en Puerto Morelos, Quintana Roo, México, con más información. Eduardo, buenas noches, te saludo. ¿Qué nueva información tenemos, se ha generado durante el día? ¿Y cómo están las cosas en este momento? Porque me imagino que un trauma así para cualquier extranjero no debe ser fácil de sobrellevar. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todo el público de CNN en español. Pues el día de hoy, como bien relataste, estos hechos sacudieron a este destino turístico que se encuentra ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, otros destinos turísticos también de mucha importancia en el Caribe mexicano. Y fíjate que en este momento estamos precisamente en las afueras del lugar donde fueron los hechos sangrientos, en el hotel Hyatt Ziva Riviera Cancún. Y al momento, pues como ustedes pueden observar, está cayendo una pequeña lluvia y hay un movimiento pues mínimo. En este tipo de lugares, todos los turistas pues bueno, no tienen tanta salida, más bien se quedan dentro de los resorts, y es de lo que llamó la atención que el día de hoy, bueno, como ya comentaste, la Fiscalía General del Estado confirmó, el Estado de Quintana Roo confirmó 2 personas muertas en un enfrentamiento entre narcomenudistas que comenzó en la playa de este hotel. En este hotel está ubicado, bueno, alrededor de otros hoteles que están dentro de la selva del municipio de Puerto Morelos, ya con salida hacia la playa, y no es un lugar sencillo de llegar. Por eso, bueno, los hechos sucedieron por el lado de la playa, y al momento las investigaciones continúan. No se tiene reporte de detenidos. Hace unos momentos nos comunicamos con las autoridades estatales para saber si había alguna nueva información que compartir con el público de CNN en español, pero al momento todavía no hay detenidos. Continúan las investigaciones en este punto. Cuando llegamos aproximadamente hace como 2 horas, ingresaron unas patrullas de seguridad pública, estuvieron alrededor de 1 hora y se retiraron. Hace unos momentos también salió una ambulancia, pero sin llevar a alguna persona. Entonces digamos que el movimiento es normal hasta este momento, y la información que mencionaste, bueno, es la oficial hasta ahora. No hay nueva información, Fernando.
Eduardo, vamos a puntualizar dos cosas. No sé hasta dónde puedas darme la información de acuerdo a lo que han compartido las autoridades. Ya lo decías tú, el ingreso de estos delincuentes, de estos sicarios o pistoleros, fue precisamente por la playa. ¿Confirmamos entonces que llegaron en un bote? Esa fue una información que se estuvo manejando en diferentes versiones. Sin embargo, hasta el momento, de manera oficial, no existe una confirmación de que se haya utilizado una embarcación para realizar este ataque de la tarde. Ese es un punto. Y el segundo punto, que estoy seguro que fue desmentido ya por las autoridades estatales, pero quiero de nueva cuenta confirmarlo contigo. Se hablaba también de que había una persona secuestrada, lo ha desmentido la autoridad estatal. Esto se mantiene así, no hay reporte de ninguna persona secuestrada, ¿correcto? Efectivamente, Fernando, incluso el fiscal general del Estado tuvo una entrevista con CNN Español por la tarde, donde mencionó pues esta cuestión de que solo existen 2 personas que lamentablemente fallecieron y no se mencionó que haya alguna persona que esté, en calidad de desaparecida o que se la hayan llevado estos grupos delictivos. Hasta el momento esa es la información oficial que se tiene. Perfecto, Eduardo, pues muchas gracias. Solo reconfirmando lo que ya se había dicho en la tarde. A veces en estos casos son investigaciones en desarrollo y después empiezan a variar los datos, pero bueno, hasta ahora se mantiene lo mismo que se anunciaba por parte de las autoridades estatales más tarde, por parte de la Fiscalía del Estado, y esperemos que estos acontecimientos no se repitan nunca más. En esta ocasión, afortunadamente, no hubo turistas muertos, pero uno nunca sabe si la próxima será en la que tengamos más que lamentar. Eduardo, un abrazo, cuídate mucho, por favor, buenas noches. Igualmente, que tengan una excelente noche y estaremos pendientes para documentar cualquier situación que se dé en Quintana Roo. Buenas noches, gracias. Gracias a ti. Cualquier desarrollo, por supuesto, regresaríamos con Eduardo de Luna González allá a Puerto Morelos, Quintana Roo, en México. Vamos a iniciar entonces con el siguiente tema, si le parece. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu CPI Maduro, de Corte Penal Internacional Maduro. Conclu CPI Maduro. Ese es el hashtag Conclu CPI Maduro. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. A ver, la apertura de una investigación formal contra Venezuela en la Corte Penal Internacional por denuncias de crímenes de lesa humanidad fue recibida con entusiasmo, por supuesto, por diversos colectivos dentro y fuera de Venezuela, pero sobre todo por las víctimas de la represión del régimen de Maduro. Isa Suárez habló con algunas de ellas. Este es su reporte. Justicia y libertad. Para las familias que están de luto por la pérdida de sus seres queridos, este momento no podía llegar lo suficientemente pronto. Bueno, tenemos la esperanza de que haga un espacio para escuchar a las víctimas, de que reciba las cientos de denuncias pertinentes que hay en Venezuela e insisto, por eso estamos aquí, apelando a su buena fe y solicitándole que se reúna con las víctimas. El paso de la fase de examen. El miércoles, la Corte Penal Internacional anunció que investigará si se cometieron delitos de lesa humanidad en Venezuela en 2017, cuando, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva para reprimir a las personas que protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro. La ONU dijo que más de 120 fallecieron y miles de personas fueron detenidas arbitrariamente. CNN no ha podido corroborar estas alegaciones. El padre de Andreina Baduel, un exministro de Defensa y general retirado que fue encarcelado por presunción de conspiración contra Maduro. Raúl Baduel falleció el mes pasado por complicaciones del COVID-19 en una prisión en Caracas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó que se realice una investigación independiente, así como la liberación de prisioneros que fueron detenidos arbitrariamente.
El miércoles, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, firmó un memorando de entendimiento con Maduro y dijo que la Corte Penal Internacional establecerá la verdad. I am fully aware of the fault lines that exist in Venezuela, the geopolitical divisions that exist. We are not political. We are guided by the principles of legality and the rule of law. La Corte Penal Internacional comenzó una investigación preliminar del gobierno de Maduro en febrero de 2018. Y Khan dijo que este paso conduce la investigación a la siguiente fase. Entre tanto, Maduro dice que respeta este próximo paso. Ahora sí, y de manera efectiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo, el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano y sus instituciones y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, señor fiscal. Se trata de la primera investigación completa de la Corte Penal Internacional respecto de posibles delitos de lesa humanidad en América Latina. Y aunque se prolongue por años, las familias dicen que la investigación es un paso en la dirección correcta para que se haga justicia para sus seres queridos. Isa Suárez, CNN. Gracias a Isa Suárez. La investigación de la Corte Penal Internacional busca esclarecer la verdad sobre crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hay que medir las expectativas, y lo decía yo ayer, lo hablábamos el día de ayer. Hay algo muy interesante que Julián Zamora, mi productor, traía a la mesa el día de hoy y lo voy a estar comentando con mi invitado. Algo muy, muy interesante que tiene que ver con Colombia y con las FARC. Pero miren, como me comentaba ayer precisamente Alfredo Romero, que estuvo aquí en el programa, director de la ONG Foro Penal, el Estatuto de Roma contempla la complementariedad positiva, ¿sí? Es una figura legal que podría, escuche lo que le voy a decir, escúchelo, podría beneficiar a Maduro. Exactamente. La complementariedad positiva podría beneficiar a Maduro. ¿Qué significa ese término de complementariedad? Escuche lo que me dijo. ¿Hay alguna duda de que haya un acuerdo con el régimen de Maduro y Khan para nada más maquillar esta investigación y que no les pase nada? Bueno, yo no lo creo y no tengo sustento para señalar eso. Lo que sí te puedo decir que, como siempre lo digo, hay que ver las cosas con las expectativas, digamos, correctas, ¿no? Y de manera objetiva. Él abre una investigación desde Venezuela, se suscribe un acuerdo donde señala, entre otras cosas, un elemento muy importante, que es la complementariedad positiva que continúa. ¿Qué significa eso? Para decirlo rápidamente, si acaso se lleva a cabo una investigación correcta en Venezuela, si se transforma el sistema de justicia, que al día de hoy no es creíble, que al día de hoy no está funcionando, y se lleva a cabo una investigación en Venezuela que de alguna manera sea efectiva, la Fiscalía podría de alguna manera detener la investigación o no proseguir con la investigación. Eso está establecido en el Estatuto de Roma de manera clara, es decir, no es algo que lo inventa Karim Khan, sino se establece en el Estatuto de Roma. Y ya escuchó usted eso, lo decía Alfredo Romero, no lo digo yo. Esto es una realidad. Esto es una realidad que se puede comparar, por ejemplo, como le decía yo, en una reflexión que hacía mi productor Julián Zamora, en lo que pasó en Colombia. En lo que pasó en Colombia con las FARC y la Justicia Especial para la Paz. Por eso estuvo Khan en Colombia. Khan estuvo en Colombia revisando precisamente el tema de las FARC, los señalamientos de crímenes de lesa humanidad. Y entonces, 17 años después de haber iniciado el preliminar, la Corte Penal Internacional cierra el caso. Cerró. Y le decía yo a Julián, ¿no? Le decía, oye, JJ, ¿y entonces qué pasa con eso de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben? ¿Dónde quedaron entonces los que presuntamente se cometieron? Así que si usted se pone a pensar, aún hay estos agujeros legales en la propia Corte Penal Internacional. ¿Por qué le digo yo agujeros legales? Pues porque en efecto hubo investigaciones por crímenes de lesa humanidad,
con el tema de las FARC en Colombia. Y seguramente, no cabe ninguna duda, que hubo crímenes de lesa humanidad. El que crea que no hubo está loco. Es una realidad, es un hecho. Pero hoy, en esta justicia transicional, por ejemplo, de Colombia, aquellos que lo cometieron no van a enfrentar un proceso en la Corte Penal Internacional. Será la Justicia Especial para la Paz y todo lo que usted ya conoce de Colombia la que se encargue de eso. Y la investigación o la preliminar que existía en la Corte Penal Internacional se archivó y se metió en un cajón. Es la realidad. Y por eso es que Khan estuvo en Colombia. Ahora, esto puede pasar en Venezuela. Puede ser el escenario. Este es el cálculo político que está haciendo el régimen. Voy a preguntárselo a mi invitado, porque ¿qué pasa si empiezan a hacer las cosas bien? ¿Se libran de la investigación? Voy a hablar con José Miguel Vivanco, que es director de la División de las Américas de Human Rights Watch, que me acompaña al regresar, por supuesto. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien me acompaña esta noche y como siempre es un placer recibirlo. Estás en Montevideo, ¿correcto, José Miguel? Bienvenido. Exactamente, en Uruguay. Bienvenido, bienvenido. Gracias por acompañarme. José Miguel, hay mucha expectativa, hay alivio para muchas personas por la decisión que ha tomado el señor Khan, el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo hay mucha expectativa, pero también hay otras realidades que hay que puntualizar, en las que los escenarios pudieran determinar lo que muchos no quisieran del lado de las víctimas, por supuesto, del lado de la oposición. Y lo veíamos en el tema Colombia, ya lo estaba mencionando y comentando yo, después de 17 años se cierra precisamente el archivo, se cierra precisamente la investigación en torno al tema de las FARC. ¿Por qué? Por una justicia transicional, la Justicia Especial para la Paz. ¿Este escenario puede repetirse en Venezuela? Mira, Fernando, es cierto que es perfectamente válido comparar lo que Khan, el fiscal de la Corte, ha hecho en Colombia recientemente y lo que ha hecho en Venezuela. Sin embargo, el escenario es exactamente lo opuesto. Fíjate que en Colombia el fiscal retrocede y en lugar de avanzar con una decisión de investigar formalmente por crímenes de guerra y de lesa humanidad los hechos del conflicto armado, retrocede y archiva efectivamente. Una decisión que a mí me parece prematura, injustificada e incluso contraproducente. Creo que se equivoca el fiscal Khan en el caso colombiano. Sin embargo, en el caso de Venezuela, en lugar de retroceder, el fiscal avanza y da un paso, un nuevo paso que implica una etapa nueva, donde formaliza una investigación. Ya no es un examen preliminar, sino que entramos a una etapa donde el fiscal llega a la convicción que aquí se han producido crímenes de lesa humanidad, que hay una responsabilidad por parte de las máximas autoridades, y tendrá entonces en esa nueva etapa el fiscal eventualmente que probar estos hechos ante una sala de la Corte Penal Internacional, y Maduro obviamente que también tendrá la posibilidad de defenderse y de explicar qué medidas han adoptado. Sabemos que ninguna, porque a diferencia de Colombia, en el caso de Venezuela el Poder Judicial está totalmente subordinado al Ejecutivo. Es una dictadura que concentra todo el poder en manos de Maduro y su entorno. Entonces, yo no creo que sea posible comparar ambas circunstancias, porque las decisiones son distintas del fiscal, porque las realidades políticas y jurídicas son muy diferentes. Si bien en el caso de Colombia existe impunidad por graves violaciones a derechos humanos, hechos atroces, a lo menos en Colombia existen instancias judiciales plenamente independientes del Ejecutivo. Es una democracia, con todas las debilidades de una democracia latinoamericana, pero
Venezuela no califica en esa categoría. Venezuela es claramente una dictadura que es responsable directamente por la comisión de crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes cometidos de una manera masiva y en este caso también sistemática. Pero fíjate lo que estamos hablando en el tiempo. Hablamos de 17 años. Yo espero que en 17 años no estén ni Maduro ni ninguno de los cercanos, ¿no? Al paso del tiempo en la investigación, que puede tomar tanto tiempo como eso, puede haber cambios en la estructura judicial, puede haber cambios en la forma de procesar, puede haber cambios que le den a la Corte Penal Internacional elementos para decir que se está reestructurando y que se está, vamos a decirlo así muy coloquialmente, portando bien la justicia en Venezuela. Esto puede también llevar a que la investigación se frene, ¿correcto? Fernando, a ver, en Colombia la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tuvo abierta una investigación, un examen preliminar por 17 años. En Venezuela, en cambio, este examen preliminar ha durado apenas, ni ha alcanzado siquiera 3 años. Es decir, la diferencia es sustancial. Y en el caso de Venezuela, la Fiscalía de la Corte, con razones plenamente justificadas, avanza hacia un juicio de responsabilidades, donde el propio Maduro tiene, yo diría, su situación jurídica y la de su entorno, generales e incluso autoridades judiciales que pudieron haber participado directamente, porque estamos hablando de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, o aquellos que debieron haber conocido de los hechos y tienen responsabilidad por responsabilidad de mando, por razones de mando. Bueno, en fin, tú dices, si se dan algunos pasos, por ejemplo, en el fondo, Fernando, Venezuela transita de una dictadura a una democracia, donde se restaura el respeto por el Estado de Derecho, donde el Poder Judicial pasa a ser una entidad absolutamente independiente que ejerce una fiscalización de pesos y contrapesos y que es capaz, que tiene la voluntad. Mira tú el test, tiene que demostrar que tiene la voluntad y la capacidad para juzgar a los máximos responsables por estos hechos atroces, ¿no? Y si no es cuestión de hacer unas pequeñas reformas, hay resultados que demuestran que Venezuela ya no es una dictadura. En ese caso, efectivamente, esta investigación podría terminar, digamos, archivada, porque se ha hecho justicia a nivel local. Pero lo cierto es que estamos muy lejos de una realidad de esa naturaleza, porque Venezuela es una dictadura y, como sabemos, Maduro está absolutamente decidido, determinado a permanecer en el poder per sécula, es decir, por el resto de la vida. Ahí no hay un modelo o un plan de transición democrática, de tal modo que creo que los discursos que pueda hacer Maduro, sus interpretaciones o lo que fuera, no van a satisfacer los estándares mínimos que le exige la Corte Penal Internacional. De pensar en diferentes escenarios, también hay que tomar en cuenta uno de ellos que puede ser parecido al proceso que atravesó Colombia, que sería un cambio de régimen y una justicia transicional. No es la primera vez que se habla, varios de los invitados que he tenido hablaban en algún momento de una justicia transicional precisamente. De ser el caso, bueno, se acercaría más al modelo colombiano, pero como lo dice José Miguel Vivanco, hoy por hoy los tiempos, la velocidad con la que ha avanzado la Corte Penal Internacional de un preliminar a una investigación y las condiciones actuales son muy diferentes. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda esa investigación y qué pasa en la historia venezolana? Esos son otros factores que no podemos predecir, ni José Miguel Vivanco ni yo, pero bueno, la explicación ha quedado muy clara. Y yo te lo agradezco como siempre, José Miguel. Te mando abrazo. Pásala rico allá en Montevideo, que es bellísimo. Gracias a ti, Fernando, por esta invitación. Al contrario, siempre un gusto que me acompañes. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, me acompañó desde Montevideo, en Uruguay. Voy a hacer una pausa. Vamos a salir de Venezuela, pero vamos a entrar a otro país sumamente complejo, sumamente complejo. Bolivia. Bolivia. Peligroso,
Pero peligroso ¿para quién? Evo Morales sigue con su campaña, ¿qué le puedo yo decir, hombre? De esta realidad alternativa de que no hubo fraude y fue golpe, y entonces ahora anda de gira como si fuera una estrella de rock con su libro Año más peligroso de su vida. Habla del año más peligroso de su vida. Imagínese usted. Él sigue diciendo, fue golpe, no fraude. Pero, ¿podrá? Ya ven. @soy F del Rincón, esa es mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Y la página de conclusiones en Facebook es facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Des una vuelta por ahí, hay contenidos muy interesantes. Ya ven. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluevo ARG de Argentina. El hashtag es concluevo ARG, ARG. Concluevo ARG. Suena bien, ¿no? Bueno, ese es el hashtag. Sus comentarios, por favor, con este hashtag o etiqueta a mi cuenta de Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. A ver, hace casi 2 años que Evo Morales abandonó la presidencia de Bolivia, asediado por las protestas sociales y las denuncias de fraude electoral, y dejó un vacío de poder. Agarró sus cosas y se fue. Corriendo. ¿Se acuerdan, no? Acabó en México, en mi país, para acabarla de arruinar. 2 años ya, pero han pasado 2 años y sigue insistiendo en distorsionar la realidad. Y varios locos más que le siguen la corriente, ¿no? Empezando por la justicia boliviana, la justicia del régimen, ¿no? Que siguen con este cuento de querer cambiar las cosas, la realidad. Evo Morales, por supuesto, es la cabeza de esto, que quiere vivir en un mundo y en una realidad alternativas. Ahora, Morales anda como de gira, como en campaña, como de estrella de rock con su libro, y participó este jueves junto al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, otro más, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentando su libro Evo, Operación Rescate, una trama geopolítica en 365 días. Parece como de James Bond, ¿no? Evo, Operación Rescate, una trama geopolítica en 365 días. Está escrito por Alfredo Serrano. El libro se escribió con la intención de revelar cómo se urdió lo que el movimiento al socialismo llama el golpe de Estado. Es una crónica, dicen, del año más peligroso en la vida de Morales. Nosotros que también hacemos crónicas y tenemos memoria y hemeroteca, pues recordamos perfecto aquellos días. Después de la elección, la auditoría de la OEA concluyó que los resultados no podían ratificarse debido a graves irregularidades. Bolivia se sumió en una crisis política y social con violentos enfrentamientos. En medio de esas crisis, Morales, solito, renunció a la presidencia y abandonó el país. ¿Sí? Golpe de Estado no hubo porque no llegaron a sacarlo los militares con las armas. No. Eso no es... O sea, el golpe de Estado tiene que ser así para que sea golpe de Estado. Que lleguen los militares con las armas. Porque si es la población, lo derrocaron, será. Pero bueno, nada más le recomendaron que mejor renunciara. Y entonces él fue tan valiente, que dijo, sí, renuncio, me voy. Y se fue. Para completar esa crónica, parece un buen momento pues, recordar lo que dijo Luis Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA. En Bolivia sí hubo un golpe de Estado, pero fue el 20 de octubre. El 20 de octubre, cuando Morales cometió fraude electoral. Esa es otra historia que él no cuenta, ¿no? Ignacio Grimaldi estuvo en la presentación del libro y nos preparó este informe. En la Embajada de México en Buenos Aires se presentó el libro Evo, Operación Rescate, en un acto que contó con la participación del expresidente boliviano Evo Morales, del presidente argentino Alberto Fernández y también del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Fue un acto de matices porque por un lado combinó emoción con política y por otro lado también incluyó referencias a hechos que marcaron la historia reciente
de América Latina con una perspectiva de futuro. Cuando hablamos de una perspectiva de futuro, hacemos referencia a frases de Evo Morales en las que decía: volveremos y seremos millones, en alusión a los gobiernos socialistas de izquierda de América Latina, alguna vez denominados como los gobiernos de la patria grande. Cuando mencionamos que también hubo referencias a hechos recientes de la historia latinoamericana, estamos hablando directamente de Bolivia, de ese momento que vivió de máxima tensión en 2019 con cuestionadas elecciones y con la salida del poder de Evo Morales, que para algunos fue muy cuestionada. Y en relación a eso, Evo Morales agradeció la ayuda que recibió de algunos mandatarios cuando salió de Bolivia rumbo a Paraguay, luego hacia México y luego hacia Buenos Aires, pero también denunció que algunos intentaron matarlo. Si les parece, escuchamos lo que decía Evo Morales. El presidente Alberto, presidente de México, presidente Maduro, Miguel, expresidente como Zapatero, como Samper, preocupados ese día. Y ahora comparto. ¿Qué me dicen en este momento? Que están arrepentidos de no haberlos matado. El mundo tan chiquito nos informa de todos. Y de verdad, cuando dijimos que me salvaron la vida, de verdad, muchas gracias, hermano Alberto, me salvaron la vida. Ha sido duro, difícil de ese momento tomar decisiones. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo alusión a las cuestionadas elecciones de 2019, con una fuerte crítica direccionada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Si les parece, lo escuchamos. El dictamen de la OEA mostraba un pueblo, que no puedo recordar cuál era, una ciudad, un distrito, un departamento de Bolivia, donde decían: acá está la prueba más evidente del fraude, Evo aparece ganando con el 92% de los votos. Y claro, con semejante número, hicieron dudar a muchos. Sacar el 92% de los votos era un tema. Pero después Lucho sacó el 95% en ese lugar. Entonces, es evidente cuál fue la responsabilidad de la OEA en ese resultado. Y es patético que todavía el secretario general de la OEA siga siendo quien fue y quien hizo eso. ¿Qué le parece esto? Evo Morales dice que intentaron matarlo, sí escuchó, ¿no? Y que están arrepentidos, ¿no? Lo hecho. Pero no dice quiénes. No dice quiénes. Supuestamente tuvieron planes, ¿no? Pero no dice quiénes. En fin, vamos con mi invitado mejor. Le doy la bienvenida a mi muy querido, estimado y admirado Carlos Valverde, periodista y escritor. Me acompaña desde Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludarte, Fernando. Muchas gracias por invitarme. La verdad... Al contrario, gracias a ti, hombre. Oye, ¿cómo ves esta Evonovela? La verdad es que me da mucha risa escuchar a Alberto Fernández decir que fue patético todo esto, cuando lo patético es lo de Evo Morales. Hasta ahora se dan cuenta de que Evo Morales tuvo que hacer fraude y ni así pudo lograr triunfar y conseguir el voto que consiguió Luis Arce. Está claro que la gente quería un cambio en el país y el cambio era no Evo. Y pudieron seguir con el movimiento al socialismo, pero sin Evo. Y ahí está la diferencia. Esto, si vos lo mirás con el referéndum del 21 de febrero, encaja perfectamente. La gente no quería más Evo Morales. Ahí para comenzar. Y dos, Evo Morales ya no tiene que decir y se repite y se repite y se repite. Y créeme que no estoy de acuerdo con aquello de que se está dando su tour. El problema de Evo Morales es que no tiene campo en Bolivia. Él es inquilino de una radio que está en el Chapare, que se llama Causachuncoca, y después de eso vos no lo ves en ningún otro lado. Todos los domingos en su radio
y después perdido el resto de la semana. Salir de Bolivia, ir a Perú, ir a Argentina o ir a México son los únicos lugares que le quedan, porque está complicado. Don Evo Morales ahora anda en un avión venezolano que está prohibido por Estados Unidos, y él está muy divertido con eso. Se me antoja, no sé cuál es el nombre que le ponen ustedes. Nosotros en Bolivia le ponemos a los pirañas, a los niños pirañas, estos que están haciendo picardías en los mercados o asaltando gente. Nosotros en Bolivia le decimos palomillos, y a mí me da la impresión que Evo Morales se está riendo del mundo, haciéndose el palomillo, subiéndose a un avión prohibido. A ese nivel de bajeza ha llegado el pobre hombre, que está cada día más patético, porque además tiene el problema gravísimo de que es una mala copia de él mismo, ¿no? Y eso debe ser muy triste. Eso es una mala copia de él mismo, dice Carlos Valverde. Te entiendo perfecto lo que estás diciendo. Pero Carlos, a ver, lejos del ridículo que pueda estar haciendo Evo Morales con esta gira que ha hecho con toda vergüenza en mi país, México, y bueno, pues Argentina, y qué te puedo decir, ¿no? Los países a los que hay otra realidad al interior de Bolivia, Carlos, y es que ya desde el punto de vista jurídico legal están tratando de torcer la historia, y el caso más emblemático es el de Yanine Áñez. Esto hace partícipe al gobierno de Arce. ¿Lo perciben igual ustedes? Sí, claro, por supuesto. Fíjate, Evo Morales hizo fraude, y aquí te voy a amargar más la noche, porque los que hicieron el fraude fueron mexicanos. Llegaron a Bolivia. Yo te voy a mandar, te voy a enviar el itinerario del fraude, cómo se hizo el fraude, quiénes vinieron, cómo se armó, quiénes participaron, absolutamente todo, y fueron mexicanos. Y ellos cobran, por si no lo sabías, ellos cobran por punto. ¿Cuántos puntos necesitas? Ellos te cobran por eso. Y estos mexicanos hicieron el fraude, no le dio resultado a Evo Morales, entonces comenzó a urdir otro panorama. Primero, anular las elecciones, después dejar sin efecto el Tribunal Electoral, finalmente convocar a nuevas elecciones de Tribunal Electoral, y finalmente renunció. Pero previo a eso, él habla con los militares para que los militares golpeen, porque si hubo un intento de golpe de Estado, es el de Evo Morales. Porque él habla con los militares para que los militares golpeen, para poder volver él en 6 meses u 8 meses, claro, para hacer lo que hizo Vildoso, que restituyó al gobierno que había ganado las elecciones el 80 y lo restituyó el 82. Él pensó que podía volver así, y los militares no le dieron gusto, y entonces hubo el vaciamiento del Parlamento para tratar de dejarlo acéfalo todo, y no se pudo porque Yanine Áñez... ¿Perdón? Sí, no, perdón, Carlos. Tengo que marcar pausa. No me estoy despidiendo ni nada. Déjame ir al corte comercial. Seguimos charlando ahora que regrese en un momentito para que sigamos con la idea. Así que estoy con Carlos Valverde, muy querido, por mí se lo digo, y admirado. Además lo conocía ya en Bolivia, tuve la oportunidad. Es periodista, es escritor, es buen amigo. Hago una pausa y regreso con él. Continúo con Carlos Valverde, periodista y escritor boliviano. Oye, se nos fue el tiempo muy rápido, Carlos. No, te voy a cambiar el tema radical porque quiero escucharte acerca de esto. Paro indefinido. A partir del 8 de noviembre, esto en contra de la 1386, que es la estrategia esta nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. ¿Va a funcionar o no? Yo tengo la sensación que no va a funcionar porque los gremiales están muy divididos, pero esto es parte de una ley que es parte de un montón de otras leyes, y creo que vamos camino, el remedio está igual que la enfermedad, Fernando. Vamos con un montón de leyes a radicalizar el gobierno y a ponerse mucho más duro. Creo que la copia de Evo Morales en otra versión se puede dibujar como una especie de dictadura, con un parlamento que lamentablemente no tiene mucha posibilidad
de hacer oposición. No es bueno el panorama que uno mira dentro del país. No, ya lo creo que no. Oye, ¿y cómo ves a Camacho como oposición? ¿Lo está haciendo bien? Para mi gusto no, está muy tímido, no sé si el asunto del juicio lo tiene nervioso, pero no ha destacado como se pretendía que destaque o como se esperaba con la votación que tuvo. En Santa Cruz no pesa mucho Camacho, lamentablemente. Y digo, desgraciadamente, porque Santa Cruz es de los primeros que se opone precisamente al gobierno de Arce, ¿no? Y a todas las cosas que tengan que ver con el pasado de Evo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú y yo podemos estar horas hablando sobre Bolivia, sí. y siempre ha sido un gusto, sabes, que compartí contigo. Espero poder ir pronto otra vez, mi querido Carlos, pero no sé si sea tan conveniente ahora. Te mando un fuerte abrazo. Igual, Fernando, te agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario, hay que hacer esto más seguido, Carlos. Te voy a invitar más seguido porque contigo hay muchas cosas que hablar. Siempre es muy interesante. Vale. Cuídate mucho, Carlos. Buen fin de semana. Yo no vengo hasta el lunes. ¿Vale? Bye. Ok. Ya, ok, un abrazo. Chao, chao. Abrazo fuerte. Carlos Valverde, periodista y escritor boliviano. Buen amigo. Tuve el placer de conocerlo cuando estuve allá en Bolivia. Hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón para decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, nos vemos. Pero nos vemos el lunes. Mañana viernes no hay conclusiones. Así que acompáñame el lunes. Pásela bien, buen fin de semana.